Ok, vamos a hacer una narrativa de el libro La genética del Mesías, en la parte que dice la ciencia en la creación. Dice la ciencia, conocimiento y la sabiduría, el proceder preciso con respecto al conocimiento, son de Dios. Todo ha procedido de Él y todo lo que se ha obtenido en ciencia y sabiduría, sea terrenal o celestial, por parte de los humanos o seres celestiales, ha sido por el conocimiento que Dios ha dado a su creación. Por eso es que Dios resalta en las escrituras del Génesis palabras como y vio Dios que era bueno, diciéndolo varias veces y culminando de que era bueno en gran manera. No quiere decir, por ser explícito, de que Dios iba haciendo determinada obra y él, sorprendido por tal obra que especifica, luego veía que era bueno o buena. Él está resaltando eso en las escrituras del Génesis, es para llamar nuestra atención de lo que de que lo que Dios ordenaba en ese principio de fundación, que iba a presidir el hombre, Adán, estaba llevando un orden de perfección, porque no era como decir que él iba experimentando en la creación y luego quedaba sorprendido con los resultados de lo que iba obteniendo. No, porque como les he venido explicando, tanto en el libro de la palabra de Elohim como en este, Dios tiene presciencia. Ya Dios tenía con toda precisión y conocimiento todo lo que ha recorrido en ocurrencia hasta ahora y hasta el fin de lo que todavía no pasamos. Allá de cuando él estaba haciendo eso ya, de esa narrativa del principio, este, y ya todo esto que hemos ya cruzado y que todavía no hemos pasado, ya estaba en su mente y en su corazón. Con toda precisión y ciencia, conocimiento preciso de todo, porque eso es lo que se llama la presencia de Dios. Dios tiene presencia. Ya Dios tenía con toda precisión y conocimiento todo lo que ha recorrido en ocurrencia hasta ahora y hasta el fin de lo que todavía no pasamos. Por eso es que vemos un libro de Apocalipsis en donde están escritos asuntos que todavía no acontecen y acontecerán. Una manera muy simple de explicar ciencia y sabiduría la pudiéramos ver claramente con una sumatoria muy simple de 1 más 1 igual 2. Eso da un conocimiento matemático que, cuando se sabe de sabiduría, sumar 1 más 1 da el resultado matemático sumatorio de 2. Entonces, cuando usted ve que hay una exposición indicando 1 más 1 igual 2, eso tiene que darle en su mente de que alguien hizo exposición matemática y un resultado, ya sea errado o acertado, porque si le encuentra así, 1 más 1 igual 3, eso es lo que Dios quiere que nosotros sepamos, que seamos sabios. Porque hay unos resultados errados en la creación que no proceden de Dios. El diablo ha estado influyendo en la creación desde hace muchísimo tiempo, incluso antes de que estuviera el hombre. La ciencia, matemática, física, etcétera, no son avances del hombre, ni le pertenecen, son de Dios. Y el diablo, cuando era ángel de luz, lo tenía por parte de Dios en perfección y luego la corrompió haciendo manipulación genética e introduciendo enfermedades, muerte y destrucción. En todas partes de la creación va a encontrar la matemática, por decir específicamente esa ciencia, y eso indica claramente la existencia de un creador. ¿No dice la misma palabra de Dios que todo tiene su tiempo? Eso indica matemáticas. La gestación para un nacimiento, el recorrer de la tierra, la luna, los astros en general, el nacimiento del Mesías fue calculado en base a ello y estuvo involucrado varios astros, constelaciones, llevándolo a un conteo preciso, más complejo que el conteo que llevamos nosotros los humanos en solo la tierra, el sol y la luna, para saber días, pues, meses, años, que de paso también lo enseñó Dios al hombre, incluyendo la complejidad de la profecía del nacimiento del Mesías por medio de los astros.
El concepto de la evolución es un atraso del conocimiento y del saber. Si se, si se da manipulación, sí sé de manipulación genética, tanto del diablo principalmente como la del hombre actual. Es insensata y carece de conocimiento preciso, exacto, es torpe y lógico en relación a la reproducción, porque llevándolo a una explicación simple y coloquial de la idiosincrasia venezolana, de donde soy, diríamos, ¿cómo aplicaría Mamá Pancha? Una célula que va mutando en múltiples formas hasta que llega a la forma de simio, que pasa también unos cambios hasta llegar a un Homo sapiens. Y la mujer fue otra célula que inteligentemente se fue desarrollando paralelamente para poder compaginar en genética y ser compatibles en los 23 cromosomas del hombre y los 23 de la mujer. Qué célula tan inteligente y que de paso tenga que hacer ese mismo proceder en todos los demás organismos, en múltiples genomas, que forman una manera reproductiva en pareja. Pero el apóstol Pablo lo resume muy bien en una de sus epístolas, Romanos 1:19, porque lo que de Dios se conoce, ciencia y sabiduría, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Romanos 1:20, porque, razonamiento, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1:22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahora, de acuerdo a lo que acabamos de ver en la epístola a los romanos de Pablo, vamos a entender parte de lo que revela los 2 primeros capítulos del Génesis, que están llenos de alto conocimiento que ni siquiera el hombre ha podido ver, que yo sepa. La genética en el Génesis. La célula, del latín cellula. Así se célula, no sé si del latín se diría célula de una vez, diminutivo de cella, hueco. Es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. ¿Las células se encuentran en la Biblia? Claro que sí. Y allí fue que yo entendí de que el diablo hizo su ataque en contra de los seres vivos, principalmente en el hombre, que era su objetivo principal. Lo explica Romanos 5:12. La muerte pasó por el pecado de Adán y así la muerte pasó a todos los hombres, de generación en generación. Está la célula. Si dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿verdad? Y por el pecado de la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, está de generación en generación. Entonces, si está de generación en generación, obviamente está en la célula. Y si está en la célula, cromosoma. Y si está en los cromosomas, en el ADN. Es algo elemental. Cromosoma. En biología y citogenética, el cromosoma, del griego croma, color, y soma, cuerpo o elemento. A cada una de las estructuras altamente organizadas formadas por ADN y proteínas, que contiene la mayor parte de la información genética de un ser vivo en las divisiones celulares, mitosis y meiosis. El cromosoma presenta su forma más conocida, cuerpos bien delineados en forma de X, debido al alto grado de compactación y duplicación. También lo podemos ver en esa misma cita de Romanos 5:12, porque al hablar de la célula están incluidos los cromosomas, y al estar relacionado con los seres vivos tiene relatividad con ese principio de la fundación del mundo, e incluso desde el principio, de donde hubo criaturas muchísimos antes que Adán. ADN. El ácido disosirribonucleico, abreviado como ADN, es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas
usada en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos y algunos virus. También es responsable de la transmisión hereditaria. La función principal de la molécula de ADN es el almacenamiento a largo plazo de la información para construir otros componentes de las células, como las proteínas y las moléculas de ARN. Los segmentos de ADN que llevan esta información genética son llamados genes. Tiene muchísimo que ver con esto de genética y tiene muchísimo que ver con génesis, o sea, del principio, y tiene muchísimo que ver con todo según su género y según su especie. Ahí está metido los genes. Gen, un gen es una unidad de información en un locus de ácido desoxirribonucleico, ADN, que codifica un producto funcional, como por ejemplo proteínas. Es la unidad molecular de la herencia genética, pues almacena la información genética y permite transmitirla a la descendencia. Los genes se encuentran en los cromosomas y cada uno ocupa en ellos una posición determinada llamada locus. El conjunto de genes de una especie se denomina genoma. ADN, este es el componente más importante de la célula, porque en él se encuentran los factores hereditarios, planes estructurales del individuo, su codificación, etc. Ahí fue donde el diablo influyó para la alteración, descodificación, introducción de muerte y enfermedades.